Hola, quiero darles la bienvenida a esta segunda temporada de Dimensiones Podcast. Y es sin antes mencionarles que hemos mejorado para ustedes para que tengan un contenido de calidad con mejor imagen, mejor audio y pues los temas que les puedo decir. En esta segunda temporada se vienen temas súper interesantes con invitados muy preparados, con invitados que nos van a dar grandes sorpresas. Espero que ustedes permanezcan con nosotros toda esta segunda temporada. Aparte, pues muchísimas gracias porque ustedes nos han sugerido estos mismos temas, han estado al pendiente de nuestras publicaciones, tanto en radio como en el podcast. Y bueno, no me queda más que agradecerles, darles la bienvenida, agradecerle a nuestros patrocinadores que es Foresana Cafetería por apoyarnos en toda esta logística, al igual que AMSO Films, que también está al pendiente de todos los requerimientos técnicos que hemos necesitado para esta segunda temporada. She thought she had light within her. Did she think that up last night? Truth. Truth helped her. It wasn't for truth. Y bueno, vamos a arrancar con un super tema y vamos a tratar acerca de los backrooms. ¿Qué son los backrooms? Bueno, esto nace acerca de una leyenda de un foro dentro de 4chan acerca de un usuario que se le ocurrió comentar un sueño o una vivencia que tuvo. Muchos dicen que suele ser como una creepypasta, algunos otros lo conciben como un mito, un relato. No se sabe, pero la realidad es que los backrooms son un tema bastante misterioso. Quiero darles como la introducción de qué es un backroom y cómo es que nace esta leyenda urbana, esta creepypasta. Tiene un origen que tiene que ver con eh, teorías conspiranoicas que tengan que ver con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, esto es un tema súper loco que de verdad yo cuando empecé a investigar acerca de lo que eran los backrooms y la manera en cómo se ha manejado en las diferentes teorías con diferentes ideas y cómo reuniendo todos estos elementos llegas a una misma conclusión, me quedé helada. Y bueno, quiero comentarles que yo he experimentado a través de sueños esta sensación de estar dentro de un lugar de estos. Y la verdad es que es una vivencia que es muy escalofriante porque llegas a un lugar en donde no tienes como idea del por qué estás ahí. Es un sitio donde no existe un clima, donde no hay sonido, donde todo lo que ves son cuartos, pasillos y colores neutros. O sea, en realidad no llegas a un lugar en donde puedas como encontrar una salida muchas veces, ¿no? Esta teoría se dice que nació porque, bueno, el gobierno de Estados Unidos buscaba encontrar una alternativa para la sobrepoblación dentro del futuro, ¿no? Y empezaron a experimentar con puertas a través de planos interdimensionales. Estos planos interdimensionales tienen que ver con rupturas atemporales sobre espacio y tiempo. Bueno, este proyecto se denominaba distorsión cognitiva y tenía que ver con los almacenamientos tanto de pruebas con laboratorios, experimentación que se tenía que llevar a cabo dentro de instalaciones del gobierno dentro de Estados Unidos, como la sobrepoblación de la humanidad, ¿no? Este es un dato súper interesante porque según la creación de este tipo de lugares, se llegó a la conclusión de que se empezaron a abrir líneas atemporales en diferentes lugares del mundo, ¿no? Casualmente la gente empezó a conectarse a través de sueños, lo cual es un fenómeno súper extraño. ¿Por qué? Porque de repente las personas empezaban a soñar sitios, lugares que eran muy parecidos entre sí, cuando las personas pues no tenían que ver nada entre ellas, ¿no? Gente de distintos países, de distintos lugares, de distintas edades, empezaron a proporcionar pruebas acerca de estos lugares, ¿no? El fin de este experimento, según esta creepypasta o esta teoría, dice que, bueno,
cuando se crearon estos lugares, estos denominados backrooms, empezaron a experimentar con las mismas personas que llegaban a estos sitios, ¿no? Lo más curioso de aquí es que nunca se llegó a una conclusión del por qué estas personas entraban en contacto dentro de estos lugares y por qué era a través de los años, ¿no? Muchas veces, bueno, se ha llegado como a teorizar que estos lugares, al estar dentro de una dimensión alterna a la nuestra, es donde se puede tener como acceso a estos portales, ¿no? Dentro de este proyecto se denominaron 4 fases, ¿no? Que era la máquina, la puerta, los backrooms, el complejo y los pasillos. ¿A qué se refiere la máquina? Bueno, la máquina se refiere a la creación de de este experimento en donde se crearon distintas puertas para poder acceder a estas dimensiones. Esta máquina tenía que tener cierto alcance para poder proporcionar a los investigadores estas densidades, ¿no? Cuando se creó la máquina, empezaron a experimentar diferentes portales dentro de la línea temporal y se dieron cuenta que podían acceder por puertas diferentes en distintos lados, ¿no? Al entrar en estas puertas, tú podías ver cuartos, pasillos que eran como si fueran paneles de abeja, que eran como muy parecidos entre sí, pero bueno, se dice que dentro de estos lugares, pues la temperatura era distinta, el tiempo era diferente, pero que casualmente había electricidad, ¿no? Se escuchaban ciertos ruidos, pero como que no se llegaba a la conclusión de dónde provenían, ¿no? Estos científicos empezaron a adentrarse dentro de estos backrooms y comenzaron a hacer experimentos acerca de los cuartos que llegaban a encontrar en estos sitios. Se dieron cuenta que había lugares que sí eran distintos entre sí, a pesar de que tenían como patrones parecidos, inclusive donde cada cuarto tenía una distinta iluminación, distinto, el tapiz era diferente, ¿no? Pero seguía perteneciendo a los mismos backrooms o al mismo panel, como se le conocía, ¿no? Estos científicos, cuando se adentraron a estas distintas puertas y encontraron los backrooms, se dieron cuenta que llegaban hacia un complejo, ¿no? Este complejo tenía que ver con casas que tenían patrones repetitivos. Inclusive podían entrar como a esta especie de laberinto en donde llegaban a alguna salida alterna y era una parte exterior, pero también las casas eran de manera repetitiva. Según una creepypasta de este usuario de 4chan, él describe que no sabe si esto fue un sueño, no sabe si fue algo que le contaron o algo que experimentó dentro del mismo tiempo en una línea pues atemporal, ¿no? Se dice que puedes acceder a estos backrooms a través de sueños, pero también hay testimonios de personas que estando despiertos entran a alguna habitación y llegan a estos sitios. Hay varios casos de personas que han estado perdidas durante 20 minutos, 1 hora, 2 minutos, por segundos y experimentan estar en estos backrooms, ¿no? Este experimento de la distorsión cognitiva nace en los años 80. Para ser exacto, en el año de 1982 fue cuando se dio indicio para poder experimentar dentro de estos lugares. Estos lugares lúgubres porque en realidad son lugares que no tienen pues una explicación, ¿no? Y son siniestros porque la gente que ha experimentado estar dentro de estos sitios menciona que es como si estuvieran en un hoyo negro en donde ellos no sienten como su cuerpo perteneciente a esta dimensión, sino que están suspendidos sobre la misma línea espacio-tiempo, ¿no? En 1982 empezaron a hacerse experimentos en estos lugares, dando indicio a los backrooms, ¿no? Los científicos entraron a través de las diferentes puertas bidimensionales o tridimensionales y experimentaron que también podían escucharse sonidos, inclusive seres de otras dimensiones. Se dice que, por ejemplo, estas puertas dimensionales pueden tener acceso a través de los sueños de las personas y que este tipo de seres son formados por las mismas mentes y miedos de las personas que están soñando en ese momento. Entonces es una teoría súper loca, súper interesante. Podemos decir que esta creepypasta puede ser cierta, no puede ser falsa.
Ya depende de cada persona el concepto que quiera darle, ¿no? Lo que puedo comentarles yo es que yo sí he experimentado estar dentro de estos lugares. La verdad es que desde que empecé con todo este podcast de dimensiones, he tenido experiencias paranormales que la verdad me han ayudado a experimentar diferentes circunstancias. Es por eso que yo siento que es necesario de repente tener como un foro en donde la gente pueda expresar todas estas vivencias sin que te tachan de loco, ¿no? Pero pues son reales, ¿no? ¿Por qué les comento que este tipo de vivencias son reales? Porque, bueno, las personas que han experimentado estar en estos lugares mencionan características particulares que son casi iguales, similares. Desde el color de los cuartos, la temperatura que manejan, el tipo de tapiz que hay, el tipo de iluminación. Entonces es algo súper extraño porque ¿cómo es posible que la gente de diferentes puntos del mundo pueda llegar a ver lugares con similitudes tan pues reales y tan parecidas, ¿no? Entonces, bueno, voy a contarles experiencias de diferentes casos donde inclusive en la actualidad se siguen dando estos fenómenos. ¿Por qué son tan extraños estos fenómenos? Porque en realidad, bueno, esta teoría que les mencionó yo de la distorsión cognitiva, yo creo que no está tan lejos de la realidad, porque si bien sabemos el gobierno de Estados Unidos ha creado diferentes experimentos a través de todo este proceso histórico desde años que nosotros no nos imaginamos, y en el ejército puede haber como diferentes tipos de situaciones o experimentaciones que nosotros pues no tenemos idea que realmente están ocurriendo dentro de estos sitios, ¿no? Cosas que tal vez rayan más allá de la ciencia ficción, pero que pues pueden ser reales, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? Que la verdad es que es bien curioso que haya personas en todo el mundo que estén soñando lo mismo o que estén experimentando lo mismo. Lo curioso aquí es que este experimento pues es desde los años 80 y en la actualidad hay gente que sigue teniendo sueños con este tipo de backrooms, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿qué es lo que se encuentra en estos lugares, ¿no? Dentro de este experimento, estos científicos llegaron a encontrar personas muertas y se dieron cuenta que muchas de estas personas habían estado desaparecidas en esos mismos años, desde 1982 hasta 1990. Eran personas que desaparecieron sin alguna razón, donde jamás encontraron los cuerpos. Al darse cuenta los científicos que muchas personas de estas que estaban desaparecidas concluían, bueno, estaban como relacionadas con características físicas que tenían personas que iban encontrando dentro de estos pasillos, se dieron cuenta que era un fenómeno muy curioso, que quizás hay personas que estando dormidas se llegan a perder en estos lugares, ¿no? Lo curioso aquí es cómo salir de estos lugares. Hay gente que ya no ha encontrado el regreso, ¿no? Según este experimento, estos científicos iban encontrando poco a poco dentro de esta dimensión cosas que estaban habitadas por personas donde hay como un registro que ellos permanecían ahí, incluso dormían ahí, pero aquí la duda es, o realmente el misterio es, como para qué querrían experimentar con este tipo de personas dentro de estos lugares, ¿no? En realidad hay muchísimas teorías que apuntan a que, bueno, en nuestra dimensión hay muchos portales y puertas que tienen que ver con el entrar a otras dimensiones, ¿no? A través de los sueños, a través del tiempo y el espacio, gente que se ha perdido por instantes, ¿no? Yo puedo comentarles una vivencia que me pasó a mí dentro de lo que fue el metro de la Ciudad de México, en donde yo estaba con una persona abordando una estación del metro, pero de pronto, cuando nos dimos cuenta, subimos 3 veces a la misma estación. Y no nos dimos cuenta hasta que en la tercera tendríamos que haber bajado en la siguiente estación, pero seguíamos subiendo a la misma. Fue como un momento de estar dentro de un bucle sobre el tiempo. Entonces son cosas que pasan por fragmentos de segundo. Hay gente que dice que por fragmentos de segundo ha experimentado estar en estos sitios. Yo quiero comentarles de una vivencia personal, ya terminando con todo esto de pues las teorías que tienen que ver con experimentos del gobierno, teorías que tienen que ver con puertas dimensionales, que de verdad esto como que suena a ciencia ficción, pero creando un punto de análisis, pues sí se podría experimentar, ¿no? Porque la verdad es que la mente humana está llena como de recovecos en donde si tú
te metes a analizar cada uno de estos recovecos, puedes llegar como que a encontrarles un significado a tus mismos sueños, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, yo soy una persona que sueña demasiado, siempre sueña cosas a detalle. He podido soñar o experimentado lugares donde he visto colores, he visto texturas, he visto gente que nunca he pues conocido en mi vida real, pero es gente que ha vivido en otros tiempos y en otros países, inclusive puedo hablar hasta los idiomas que tienen estas personas, entonces está como bien loco el rollo, pero pues no es nada que no pueda pasar. Vivimos en un mundo en donde está lleno de posibilidades y de cosas extrañas, y bueno, pues para eso existen dimensiones, para darle voz a todas esas ideas conspiranoicas, misteriosas que pueden ocurrir alrededor de un mundo que está lleno de posibilidades, ¿no? Como es el nuestro. Y entonces, bueno, eh, analizando todas estas teorías, todas estas creepypastas, todas estas cuestiones que pueden sonar a ciencia ficción, yo quiero platicarles una vivencia que yo tuve al respecto de estos lugares, y de verdad puedo decirles que es algo que, pues, si se vive en carne propia, es algo que es como muy extraño, pero bueno, a mí me suelen pasar cosas extrañas, por eso soy aquí la anfitriona de dimensiones. Quiero comentarles esta vivencia, ¿no? Pues resulta que yo, soñando alguna vez, y es como un sueño que tengo también súper presente, llegué a un lugar de estos, pero yo recuerdo que para mí era como súper angustiante estar dentro de un cuarto en donde pues no ves la luz, ¿no? No ves como una salida, donde todo el tiempo estás como dando vueltas en círculos como si estuvieras dentro de un laberinto. Yo recuerdo que ese sueño es como muy presente porque había personas dentro de este lugar que tenían muchísimo tiempo viviendo ahí. O sea, era gente que estaba inclusive acostumbrada a ya vivir dentro de este lugar. Había niños, habían padres de familia, madres de familia. No había ancianos, curiosamente no había ancianos en este lugar. Pero yo recuerdo que todos vestían como con uniformes, todos tenían como uniformes del mismo color, y al parecer dentro de este sueño ellos tenían como mucho tiempo ya viviendo ahí, porque inclusive estaban súper acostumbrados a no ver la luz del día, ¿no? A mí me pareció como súper extraño. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo no sabía en qué lugar estaba, ¿no? Ni por qué estaba viendo todas esas personas y qué hacían ahí, y sobre todo qué es lo que yo hacía ahí, ¿no? Una personita de ahí del sueño me dijo que eran parte de una especie de sociedad con la que se estaba experimentando. Es algo súper extraño ese sueño, porque yo recuerdo que este lugar estaba dentro de los subterráneos de un edificio. Este edificio era un lugar enorme, ¿no? Que tenía, pues no sé, como unos 50 pisos, casi un rascacielos. O sea, era un edificio que tenía una inmensidad de pisos. Pero casualmente dentro de mi sueño estaba vacío. Entonces yo tenía como esa angustia de no ver gente afuera, y empecé como a, pues no sé, adentrarme dentro de este edificio y a andar deambulando por los mismos pisos que estaban por ahí, ¿no? Llegué al sótano. Cuando llegué al sótano fue en donde pude ver este lugar, que estaba como lleno de muchos cuartos de diferentes densidades. Algo muy curioso ocurría en ese lugar, porque pues no se sentía como un lugar que tuviera como una vibra muy buena, ¿no? Pero tampoco podía sentirse como un clima, como no sé, una atmósfera que tuviera que ver como con la atmósfera que tiene nuestra dimensión, por decirlo así, ¿no? Yo me di cuenta que la gente que tenía viviendo en ese lugar tenía mucho tiempo, porque inclusive algunos cuartos dentro de este lugar estaban acondicionados para que los niños crecieran ahí y aprendieran. Inclusive era como una chiquiescuelita, ¿no? Era muy extraño porque era como si hubiera una sociedad dentro de un edificio, pero en los sótanos de ese lugar. Cuando yo tuve ese sueño yo no sabía qué eran los backrooms. Ya mucho después que empecé como a leer acerca del tema, fue cuando me di cuenta que pues que sí tenía como mucho que ver el tema con mi sueño, porque eran características súper similares. Aparte era un lugar en donde pues no había nada, o sea, fuera del edificio no había nada, absolutamente nada, ni gente ni nada. Eran como lugares abandonados, pero la gente que vivía ahí pues sí era como muy consciente de por qué estaban ahí. Yo recuerdo que yo estaba como angustiada porque pues no encontraba la salida, ¿no? Y yo veía que la gente pues
O sea, me trataba como una persona más de las que estaba ahí. Y yo decía, no, pues es que yo no pertenezco a este lugar, o sea, no sé en dónde estoy, quiero encontrar una salida. Empecé a caminar a través de los mismos cuartos que había en ese lugar y pude encontrar como una salida. En esa salida había como una especie de piscina enorme y curiosamente dentro de la piscina tú podías como entrar y llegabas del otro lado del edificio. Entonces, igual tampoco había como un clima. De hecho, el agua que estaba dentro de esa piscina tenía una densidad muy diferente porque ni siquiera es como si fuese agua pues normal, no era más bien como si fuera una pantalla que tenía que ver como con eh, hologramas, ¿no? Y entonces para mí era como súper confuso porque, bueno, a mí, yo de por sí soy como un poco miedosa con respecto a las piscinas porque como siempre se me ha conflictuado el aprender a nadar, pues así como todos. Entonces yo decía, pero es que tengo que atravesar la piscina para poder salir, ¿no? Yo recuerdo que pues sí lo hice, pero cuando entré dentro de la piscina fue cuando me di cuenta, o sea que les menciono que era como un holograma, o sea, realmente ni siquiera era agua como tal, sino que era como un holograma. Después de que yo tuve este sueño, o sea, de verdad que me quedé así como que, güey, ya no veas tantas películas de ciencia ficción porque creo que tu cerebro te está haciendo como que veas cosas que no son fuera de la realidad, pero pues bueno, es algo que a mí siempre me ha pasado. Y este sueño lo recuerdo así como con muchísimos detalles porque yo sentía como cierta nostalgia de ver que la gente que vivía dentro de estos como sotanitos, pues nunca había visto la luz del sol. De hecho, inclusive tenían miedo de ver la luz del sol, porque a ellos se les había dicho que no podían salir. Y yo creo que era como un sueño posapocalíptico, porque así lo siento yo, ¿no? Porque creo que ellos tenían miedo a la radiación solar. Pero yo recuerdo que les dije, no, o sea, no, de verdad no les va a pasar nada, yo vivo allá arriba. Y pues puedo ver el sol, puedo ver el cielo y no me ha pasado nada, ¿no? Deberían de salir porque pues pues aquí es como un lugar súper extraño, pero pues eran como personas pues ya de por sí extrañas por estar en ese lugar, porque inclusive todos eran como iguales, o sea, eran como personas que tenían características físicas como muy similares, de repente como hasta clonada, pero siento que sí era como parte de un experimento, pero la verdad es que yo no he encontrado como una respuesta a ese sueño, el por qué yo soñé eso. De repente, en algunas ocasiones he llegado a regresar a este lugar, pero trato como ya de no adentrarme tanto a estos sótanos, porque sí me da como cierto miedo, porque digo, bueno, o sea, si no vuelvo a salir y qué va a pasar, y ya después leyendo como testimonios de la misma gente que ha estado en estos lugares, gente que de plano sí se ha perdido según las leyendas urbanas, según pues no sé, situaciones que se han contado, pues que no han regresado a sus casas, ¿no? Y esto es como un dato súper curioso, porque la verdad es que analizando toda esta cuestión que tiene que ver con nuestra dimensión y con nuestras realidades alternas, nosotros también podemos experimentar todo este tipo de realidades a través de la meditación, ¿no? Pero como todo el tiempo estamos tan exteriorizados, estamos tan metidos en nuestro trabajo, en la rutina, en la cotidianidad, pues es como difícil porque nuestro cerebro está como ya muy acostumbrado a la rutina del diario, ¿no? Pero yo creo que también si nosotros nos ponemos como a analizar este contexto de que en realidad nuestro mundo tiene muchísimas realidades, pues podríamos como, pues no sé, o sea, pues salir como de la Matrix un poquito, ¿no? O sea, hay tantas teorías que también mencionan esta especie de Matrix en donde vivimos, que pues no puede ser como pues tan irreal, ¿no? Yo les comento de este sueño porque es algo que yo puedo recordar con muchísimo detalle, es algo que no se me olvida, que he tratado de encontrarle como una respuesta, pero pues la verdad no la he hallado, ya hasta después que empecé como a leer información de gente que ha soñado lo mismo. Y digo, igual tal vez estos experimentos pues están como tan fuera de control, han experimentado tanto con la humanidad que se salieron tanto de control que la gente también ha podido acceder a este tipo de puertas dimensionales a través de los sueños, ¿no? Y es como curioso porque en realidad no conocemos nuestro mundo del todo, no sabemos qué tantas cosas hay detrás de nuestro mundo, pero pues yo creo que estaría bien padre como empezar a crear un punto de análisis y ver en qué mundo estamos, ¿no? Analizar desde nuestros pensamientos, pues toda esta como visión, ¿no? Que tenemos. Esa es como la vivencia que yo tuve acerca de los backrooms.
dentro de este foro de 4chan, pues hay mucha gente que también ha redactado como experimentos, ¿no? Como situaciones en donde estando despiertos en esta misma realidad, pues de pronto han viajado, ¿no? Incluso leí el testimonio de una chica que estaba con un amigo, entró al baño de la casa del amigo y por segundos pues entró dentro de este lugar, ¿no? La chica estaba como súper espantada. El amigo al ver que pues no regresaba, que no salía del baño, entró al baño y la encontró pues en shock, ¿no? Porque estaba desmayada, estaba choqueada, porque él le comentó que ella estaba en otro lugar que no era su baño y que estaba súper asustada. Entonces pues esta chica no sabía el por qué estaba dentro de este sitio, ¿no? Y se han dado como estos datos curiosos de gente que ha podido ver hasta incluso entidades que están dentro de este lugar, como si estuvieras dentro de un videojuego, ¿no? Pero pues con la actualidad no sabemos realmente, o sea, yo les decía, a qué lugares podemos acceder, ¿no? A qué lugares podemos ir más allá de nuestro entendimiento. Y yo creo que los sueños es un buen punto para analizar porque realmente nunca se ha analizado a profundidad el por qué soñamos, ¿no? Y cómo es que soñamos lugares que pues no tienen como mucho que ver con nuestra vida diaria, ¿no? Yo puedo decirles que mis sueños es un gran motivo por el cual existe pues dimensiones, porque soy una persona que siempre está soñando, o sea, constantemente sueña personas, constantemente sueña lugares, cosas inexplicables. Y pues bueno, estos lugares, estos backrooms, pues son lugares muy misteriosos, muy enigmáticos, muy extraños. Hay teorías que dicen que los científicos realmente crearon estos lugares como laboratorios de análisis, pero que los experimentos que llevaban a cabo son experimentos que no quieren que el resto de la humanidad pues se entere, ¿no? Y por eso buscaron como líneas dimensionales o abrieron puertas a través del tiempo para que pues la gente no pudiera, gente común y corriente no pudiera tener acceso a este lugar de experimentación, ¿no? Por eso hay gente que afirma que dentro de este lugar han llegado a cuartos en donde hay computadoras incluso, donde hay maquinaria de laboratorios, donde pueden estar como teniendo pues acceso a los experimentos, ¿no? Este tipo de personajes. Entonces, pues es como un dato que no me suena tan irreal porque, bueno, ya les había mencionado, ¿no? Vivimos en un mundo que está lleno de posibilidades y analizando como la parte conspiranoica, la verdad es que los gobiernos sí han intentado hacer muchísimos experimentos que pues nosotros no nos imaginamos, ¿no? Uno de estos pues es el CERN, ¿no? Que este sitio también tiene que ver como con la experimentación de partículas, espacio-tiempo, que también está abriendo puertas dimensionales donde las personas están teniendo acceso, muchas veces personas comunes y corrientes que se conectan pues a través de los sueños o a través de portales, ¿no? Estos portales pues se dice que con el tiempo han estado más sensibles al digamos a la sensación o al ojo humano, porque hay gente que ha podido ser como más digamos recurrente, ¿no? Como personas que de repente han experimentado esta sensación sin ni siquiera buscarlo. Y se dice que es por eso, ¿no? Porque por ejemplo, el CERN ha experimentado con las partículas, ¿no? Vivimos en un mundo que está lleno de partículas, de átomos, de subatómos. Entonces, obviamente, pues al estar lleno de energía, de estar lleno de todas estas cuestiones subatómicas, obviamente tiene que tener movilidad nuestro espacio, ¿no? Es un lugar que constantemente está teniendo movimiento. Entonces, estas líneas temporales, pues obvio tienen que moverse, ¿no? Obvio tienen que tener como un movimiento de un lugar a otro. Y obviamente el ser humano forma parte de toda esta cuestión. Y pues yo creo que sí es como pues un tanto lógico que sí se puede experimentar pues esto, ¿no? Ahora, según este experimento del gobierno, pues se dice que dentro de estos laboratorios, pues de pronto como que se salió de las manos el experimento y empezaron a abrirse muchísimas puertas, ¿no? Y que las mismas entidades que están dentro de estos lugares, pues también son entidades que no pertenecen como a este mundo, ¿no? Son entidades que también están perdidas, pero obviamente pues tienen que buscar el cómo alimentarse y muchas veces pues se alimentan de lo que van encontrando en el paso, ¿no? De estos lugares. Hay gente que dice que son bacterias, hay gente que dice que son hongos, hay gente que dice que son monstruos. Hay una teoría que apunta a que es la misma gente que está soñando y está pensando y son sus pensamientos que tienen que ver como con sus miedos. Por eso cuando
de pronto estás en un sueño y estás experimentando, que estás en estos lugares, puedes tener como un miedo y presenciar una entidad pues que a ti te causa como mucho impacto porque forma parte también de tu subconsciente, ¿no? De tus mismos sueños y pues tú la reflejas dentro de este lugar, ¿no? Porque pues es como muy común también que dentro de los sueños lleguemos a ver cosas que no tengan explicación, pero pues es que los sueños realmente es una parte súper misteriosa que la verdad no se le ha dado como tanto análisis a profundidad porque en realidad pues no tiene como mucha explicación, pero y los mismos sueños pues también tienen como que darte un, no sé, un mensaje, algo, ¿no? Que tenga que ver como con tu inconsciente, ¿no? Yo la verdad, yo siento que los sueños sí son como una puerta hacia otros mundos, hacia otras dimensiones, porque yo lo he experimentado. Este, y yo creo que si nosotros aprendemos un poquito más de toda esta cuestión que tiene que ver con nuestros sueños, podemos como llegar también hasta encontrar un punto de la evolución, ¿no? Pero pues esto ya tendrías como que volverte súper revolucionado mentalmente y quitarte como muchos estigmas, muchos paradigmas dentro de tu mismo pensamiento, porque yo, por ejemplo, he platicado con personas que me dicen, es que yo no sueño, o sea, me cuesta muchísimo trabajo soñar o acordarme de un sueño, ¿no? O qué crees que soñé, no sé, tal cosa, pero no me acuerdo, no sé ni qué soñé, o yo no sueño, ¿no? Alguna vez estando dentro de una clase que tiene que ver como con la parte esotérico, con la parte, pues sí espiritual, por decirlo así, un maestro me comentaba que la gente que no sueña es gente que no tiene como tanto campo mental y como que su tercer ojo todavía no está como despierto, ¿no? Según la teoría que mencionaba esta persona, ¿no? Porque dice que, por ejemplo, los sueños es como esa parte que nos conecta con, pues, nuestra parte espiritual, ¿no? Y que muchas veces estamos tan dormidos o estamos tan exteriorizados en nuestro plano dimensional actual que los mismos sueños nos cuestan trabajo, ¿no? Y que, por ejemplo, las personas que están más avanzadas, según pues esta persona, pues es gente que puede incluso controlar sus sueños, ¿no? Yo sí he experimentado el volar dentro de un sueño y es una sensación muy padre, pero también es muy chistosa porque a mí lo que me pasa es que puedo estar consciente dentro de inconsciente, no sé si decirlo así, pero yo puedo darme cuenta que estoy soñando. O sea, puedo estar en un lugar y puedo decir, es que estás soñando, esto no es real. Y plasmarlo inclusive con las personas que están ahí, ¿no? Recuerdo que una vez empecé a saltar y empecé como a dar brincos sobre el aire y cuando me di cuenta ya estaba pues volando, ¿no? Porque mi cuerpo era muy, muy ligero. Entonces es como una parte del soñar consciente, ¿no? Les comentaba, yo he llegado como a lugares en donde pues yo ni conozco, países, personas, e inclusive he tenido como también experiencias en donde pues yo después ya conozco a las personas y digo, ok, he como estudiado mucho ese fenómeno del déjà vu y creo que pues, sí tiene cierta coherencia, pero también es como pues bien sabido que también el cerebro pues no sé, también es una parte que no se ha analizado mucho, ¿no? Que es una parte que también el cerebro inclusive puede hacernos ver cosas pues que no existen y pues es parte de nuestro mismo cerebro, de nuestra misma parte neuronal, ¿no? De nuestros traumas, de nuestros issues, de muchísimas cosas que podemos tener a nivel cerebral, ¿no? Pero yo creo que está como la parte de investigar y empezar a crear ese punto de análisis donde podemos llegar como a una conclusión, ¿no? Um, Al respecto de los backrooms, yo creo que sí es un fenómeno que debería como analizarse, pero ok, aquí también hay algo bien curioso, ¿no? Que, ok, ya se quedó en creepypasta, ya se quedó como en un mito, pero no se le ha dado como mayor seguimiento más que por las mismas personas que pues lo hemos experimentado, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo tengo miedo, ya no quiero seguir investigando acerca del tema porque dentro de estos lugares pues vi cosas que no quiero volver a ver, tienen que ver como con la parte traumática. Les comentaba yo que muchas veces hay gente que ve insectos, que ve monstruos, que ve cosas, pero pues que tiene que ver con su inconsciente, ¿no? Aquí lo curioso es que porque de pronto todos lo ven con características pues casi iguales, ¿no? Con colores, con temperaturas, con olores, porque inclusive hay gente que ha experimentado olores dentro de estos sitios, que mencionan que es un sitio que huele a humedad, que es un sitio que constantemente está como mojado, que las alfombras que están dentro de estos lugares llegan a tener como cierta como consistencia mohosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente al ser lugares que no les da la luz del sol, pues tienen que tener como
ese proceso como de descomposición, ¿no? Lo curioso aquí es por qué puedes experimentar ese tipo de sensaciones si estás dentro de un sueño, ¿no? O dentro de una, pues, dimensión que no sabes por qué carambas exista, pero pues tú lo experimentas, ¿no? Y es parte de este misterio. Entonces, según esto, según estas creepypastas, según estas teorías que pues no sabemos si son del todo ciertas, estos experimentos pues se crearon para poder acceder a esos campos dimensionales, pero en concreto los backrooms viven en una línea temporal que no tiene como que ver con el tiempo. Es una línea temporal que se creó a través de esa, digamos, explosión que ocurrió dentro del mismo campo magnético que tiene que ver con los portales, y pues se quedó ahí, ¿no? Ya no se pudo como ir más allá y se quedó ahí como un laboratorio pues secreto que está en alguna parte dimensional de nuestro mundo, pero pues ahí está, y que muchas personas pues pueden tener acceso a este lugar, ¿no? Lo curioso aquí es que, por ejemplo, ¿no? Se dice, esta teoría que dice que este lugar fue creado en los años 80, pues afirma que mucha gente empezó a desaparecer a raíz de temblores que se empezaban a dar en diferentes lugares pues de ciudades de Estados Unidos, ¿no? Causalmente desaparecían las personas, ¿no? Hasta 1985, 5 casos en concreto fueron los que hacían como mención de que pues esas personas jamás las encontraron, nunca encontraron sus cuerpos, no había una razón coherente del por qué hubiesen desaparecido. Según las teorías apuntan a que estas personas pues están en estos sitios, pero que cree que también hay gente que en la actualidad ha soñado pues diferentes personas de distintas épocas, ¿no? Entonces yo les mencionaba que inclusive la gente que ha podido como ser testigo de estos lugares, o sea, yo me incluyo, dentro de estos lugares hay pues cuartos que están acondicionados para poder vivir ahí, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor esta misma realidad pues hace que la gente que ha desaparecido pues también aún permanezca ahí, ¿no? Y como es una especie de lugar que no tiene tiempo, que no tiene un clima, que no tiene como, pues sí, algo que tenga que ver con ese proceso que tiene que ver con nuestra dimensión, en donde tú envejeces, en donde tú tienes cierta edad, y tal vez en ese lugar pues las personas pues sigan siendo jóvenes, ¿no? Hay gente que ha visto personas de distintas épocas, ¿no? Inclusive hay personas que han visto personas desde los años 40, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pero bueno, recordemos que en las dimensiones no hay leyes, ¿no? Bueno, sí hay leyes, ¿no? Ya dependiendo cada dimensión, pero en esta en particular, al ser un experimento que quizá al gobierno se le salió de las manos, diferentes personas de distintas épocas pues han tenido como acceso, ¿no?, a este lugar. Lo que yo puedo comentarles es que sí es gente bien rara la que vive en estos lugares, porque es gente que pues está como, no sé si llamarlo como adoctrinado o como gente que pues ya ha estado como toda su vida ahí, porque sí tienen como características específicas. Yo les comentaba que las personas que yo llegué a ver en este lugar pues son personas que son de color de piel muy pálido, gente que tiene como una estatura promedio alrededor de unos 58, o sea, no es gente que sea muy alta. Y creo que es porque, bueno, en concreto el backroom donde yo los vi, el techo no era muy alto, entonces ellos tenían como que un límite de altura en donde tal vez pues podían como desarrollarse. Inclusive a mí me daba como una sensación de como de ahogamiento porque el techo era muy chiquito, ¿no? Entonces yo quería salir porque tenía que agachar la cabeza y me sentía como que con más angustia, porque decía, es que no quiero estar aquí, o sea, todo el tiempo estoy agachada. Y yo podía ver que esas personas, pues para ellas como que no había mucho problema porque estaban como, su cuerpo como adaptado para vivir en ese lugar, ¿no? Traían un uniforme que era como entre color amarillo o blanco, todo, o sea, todos igual, todos vestían igual, y ellos sabían que tendrían que estar en ese lugar porque, pues yo les decía, les daba como miedo salir porque le tenían miedo. En mi sueño en específico tenían muchísimo miedo de salir al sol, porque para ellos el sol ya era una parte de radiación que su cuerpo no podía como soportar. Pero yo siento que más bien era como algo que a ellos les dijeron porque pues o no sé, tal vez sí, pero tal vez en la realidad donde yo estaba pues a mí el sol no me hacía daño, ¿no? Pero pero ellos sí no, de plano no querían salir, ¿no?
Es como algo bien chistoso porque sí, realmente sí, como haciendo un recuento de las características de estos lugares, pues son características que sí son bien específicas a como mencionan todos los demás, ¿no? El color, yo les decía el color, la textura, los olores, el tipo de iluminación, que es como si siempre estuviera tintillando la luz, como si se fuera a ir, este, pasillos interminables, como si estuvieras dentro de un panal de abeja. Te recuerdo que sí me senté así como en un panal de abeja porque no encontraba la salida, pero es como algo, pues sí, extraño, ¿no? Em, También he estado en los lugares en donde hay piscinas muy inmensas, también es como angustiante porque pues son como lugares que no tienen razón de existir, pero pues están ahí. Hay gente que dice que son realidades también que se han creado por un pensamiento colectivo de las mismas personas que han soñado y que esta misma dimensión como que ha formado como esta loca idea de este pues dotar este mundo como de experiencias que todas las personas han tenido cuando viajan y pues ahí dejan como una parte de lo que ellos han visualizado. Es como un rollo súper loco, ¿no? Pero bueno, yo les decía, vivimos en un mundo de posibilidades en donde nada está escrito, en donde nada es la verdad literal, pero pues está como padre, ¿no? El fenómeno está como extraño, pero yo creo que pues este lugar sí está como, pues sí como misterioso, ¿no? Como pues, un lugar que no tiene como razón de ser, pero la cuestión aquí pues es que la gente ha experimentado, ha vivenciado. Les digo, yo me incluyo porque son realidades que, pues, que están ahí, ¿no? Dicen que el gobierno quiso cerrar esta puerta porque de pronto como que se salió de control y empezó a expandirse más esta línea temporal y empezó a crear muchas puertas, ¿no? Y que en realidad era como un solo acceso para ellos solamente, pero el experimento se salió de control, pues se quedó hasta ahí, ¿no? Es algo así como Stranger Things, no sé, me suena como una teoría parecida, pero pues, no sé, puede ser. Um, yo los invito a que sigan pues analizando estos fenómenos, a que sigan experimentando todas estas cuestiones, porque pues también está como padre pues, analizar investigar, ¿no? No quedarse con una sola teoría, llegar a un punto y decir, ok, creo o no creo, pero pues es cuestión de cada quien. Yo les platico esta vivencia a nivel personal, puedo decirles que es real, dentro de un sueño puede ser real, pero pues también puede ser, no sé, un pensamiento colectivo, una idealización, no lo sabemos en realidad, ¿no? Pero lo misterioso, pues sí, es que muchas personas han experimentado esto y han tenido como acceso a este lugar con características similares, muy similares, muy parecidas. Y gente que ni siquiera se conoce, y gente que está en diferentes partes del mundo. Entonces, pues sí es algo súper curioso, ¿no? Bueno, yo escucho una teoría que dice que, bueno, de un señor que contaba que en los mismos edificios que están en Santa Fe se ha podido experimentar también en tener acceso a estos lugares. Es algo súper chistoso porque estando yo con un amigo, alguna vez fuimos como a visitar uno de los sótanos que están dentro de estos edificios de Santa Fe. Santa Fe, para los que no nos conocen o nos ven en otra parte del mundo, está dentro de una ciudad dentro de CDMX, ¿no? Es como pues sí, una alcaldía, un poblado, una ciudad chiquita, ¿no? Esta ciudad chiquita pues está llena como de edificios, ¿no? Es muchos edificios, desde departamentos, oficinas, o sea, es un lugar que está pues lleno de edificios. Son edificios que tienen muchísimos pisos. Entonces, bueno, en específico hay edificios dentro de este lugar de Santa Fe que tienen sótanos muy inmensos. Cuando tú llegas a un punto de estos sótanos en donde ya no escuchas nada, absolutamente nada, pasa algo bien curioso. Igual también lo experimenté, ¿no? Yo en carne propia. Conforme vas avanzando en las profundidades de estos mismos sótanos, la atmósfera y la energía de tu cuerpo pues va cambiando y tal vez tenga que ver también pues con la misma profundidad, ¿no? del lugar, pero es como si entraras igual a otra dimensión, pero pues es como súper extraño porque hasta los pequeños sonidos dejan de percibirse en estos lugares, ¿no? El clima igual es como un lugar que no tiene como un clima en específico, es como una experiencia así extraña. Y yo recuerdo que a mí me dio como miedo porque decía, ay, que nos apaguen las luces porque es como una oscuridad que es muy inmensa, porque esto es como en una profundidad, como si estuvieras en un hoyo así súper oscuro, ¿no? Y yo quería como salir porque sentía como
como que me sofocaba, ¿no? Y fue curiosamente en uno de estos edificios. Entonces, ya analizando como estas teorías de las personas del foro de 4chan, una persona pues dijo que dentro de uno de estos edificios había experimentado por momentos salirse de la realidad. Ella había entrado dentro de un laberinto en estos lugares, ¿no? Pero que él pensó que estaba soñando literalmente porque pues no entendía. Creo que me parece que era un velador de los mismos que cuidan como estos sótanos, y pues sentía mucha desesperación porque sentía igual que se sofocaba, sentía como que estaba en un lugar que él no conocía y empezó a ver estos cuartos, ¿no? Y fue a través de uno de los sótanos de este edificio, ¿no? Y es como bien curioso porque pues yo les decía, de pronto la realidad tiende a moverse y es cuando nosotros pues experimentamos este tipo como de sensaciones, ¿no? Conscientes o a través de nuestros sueños. La cuestión está ahí, pues es como un fenómeno súper curioso. Y bueno, quiero darles las gracias, espero que hayan como disfrutado este tema, que nos hayan aburrido, que sigan proponiéndonos temas para nuestros siguientes podcasts. Y pues vienen temas, yo les decía, muy interesantes en los podcasts que siguen. Quiero darles las gracias por estar acompañándonos, estar atentos a esta información. Y gracias a mi técnico, a Isaac en cabina, que es mi mano derecha. Sin él no podría hacer muchas cosas o casi nada dentro de lo que es este podcast. A nuestros patrocinadores, Foro Escena Cafetería, que siempre está apoyándonos en cuestiones que necesitamos, que tengan que ver como con el cafecito, con la iluminación también. A MC Films, que también gracias a todo el equipo técnico que nos ha proporcionado, pues es como podemos brindarles este podcast de calidad. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido. Mi nombre es Edith Manuel. Síganme en mis redes sociales como EdithFL. Búsquenme en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Al igual que Dimensiones Podcast, también en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Yo me despido. Gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.